El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El Oficleido. Poca gente sabe cuál viste final de la vida del músico Zayas. Es cierto que nunca fue muy conocido, ni siquiera en el medio profesional. Su nombre trascendió poco y aún entre los aficionados eran muy escasos quienes le recordaban. Cuando ocurrió el drama que le dio fugaz notoriedad y luego extinguió completamente su memoria. Algo sabía ya de rascar un violín cuando llegó a la metrópoli y de pronto aquí se perfeccionó en ese arte, superando los estudios con rapidez. A los maestros pareció extraordinaria. Pero al poco tiempo sus padres murieron, o decayeron en sus negocios, o tal vez tuvieron malas cosechas. La verdad es que sus compañeros de estudios vieron a Zayas, que era reservado y casi no tenía amigos, triste y alicaído. Se le advirtió estrechez económica. En esa época fue precisamente cuando Zayas comprendió que para mantenerse, aun cuando fuera dentro de una extremada modestia, tendría que trabajar. En muy pocos lugares se solicitaban músicos. Apenas si los de las bandas militares tenían por aquella época algún quehacer. Entrar a formar parte de la orquesta que amenizaba los saraos de Su Alteza Serenísima no podía ni pensarse. Ser músico de la corte era un honor al que resultaba casi imposible que aspirase un principiante, hasta por razones políticas. Se tuvo mucho cuidado, pues la idea de que una flauta se convirtiese en cerbatana pronta a disparar un dardo mortal, o la de que en un violín se escondiese un puñal, en un violonchelo una pistola, o en un contrabajo un pequeño cañón, no era absurda, y merecía la consideración de la policía encargada de cuidar de la seguridad personal de Su Alteza. Luego, esa misma orquesta que tenía poco trabajo era, por su prestigio, la que la nobleza llamaba para sus fiestas, y también el abad de la iglesia catedral era muy celoso de sus músicos, y tenía algunos confirmados en su preferencia y adictos desde hace muchos años. Quedaba, pues, pensar en la orquesta del Teatro Nacional, de actuación no muy segura, permanente, pero quizá por ello mismo tampoco muy sólidamente formada. O por lo menos que así fuese era lo que le ocurría pensar en su aflicción y su apremio al joven músico Zayas. Tenía que encontrar urgentemente la manera de ganarse la vida. Buenas noches, bienvenidos a Fantasías en Carrusel, en donde hoy el maestro René Avilés Favila nos hablará acerca del fecundo trabajo literario y creativo de don Rafael Solana, autor, entre otras cosas, del Oficleido, cuento con el que hemos abierto y que escucharemos a lo largo de la emisión. Rafael Solana ha incursionado en un sinfín de actividades intelectuales que le han hecho acreedor a todos los premios y reconocimientos que puedan otorgar en México. Desde sus artículos periodísticos, la novela o la dramaturgia, Solana ha venido observando con detenimiento el desarrollo de la sociedad mexicana contemporánea, con la lucidez que dan la disciplina, el talento, la madurez y la inteligencia, que se desprende de su fino sentido del humor. Así, nada de lo que ocurre en la cultura nacional le es a este hombre que desde hace más de 7 décadas construye su obra desde las entrañas del fenómeno, del hecho que haya conseguido despertar su perspicaz olfato analítico. René, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta. Oye, René, cuando charlamos sobre Julio Torri, seguro acuerdas, se dijo que la literatura nacional no ha sido capaz de despojarse de la solemnidad, que los autores con genuino y sorprendente sentido del humor son... Yo te preguntaría lo siguiente, ¿pertenece Rafael Solana a esta, digamos, élite de creadores que con ironía y humor describen al mundo? Sí, indudablemente que tiene un gran sentido del humor,
como lo tiene Torri, como lo tiene Arreola, y bueno, pues ya no se puede seguir haciendo un recuento mayor. Son pocos los escritores mexicanos que tienen sentido del humor. Hay que hacer notar que Solana pertenece a la generación Taller, a la generación de 1914, en donde están Octavio Paz, Efraín Huerta, Revuelta, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos, todos ellos realmente grandes creadores, grandes literatos, muy distintos en lo ideológico, tienen sentido del humor, realmente solemnes. Y Solana ha sabido utilizar el humor sobre todo en sus obras de teatro y en sus cuentos. En la novela no tanto, y en el periodismo de modo ocasión, pero se puede aceptar que Rafael Solana es uno de los escasos humoristas de México. Yo creo que el cuento que estamos leyendo, que da título a un libro de relatos, después publicó él todo su solo volumen, que se llamaba Todos los Cuentos, y aquí se podía notar con mucha precisión ese fino sentido del humor que Rafael Solana tiene. Sin embargo, parece que solo lo utiliza de modo muy, muy preciso. Lo utiliza para sus obras de teatro, principalmente, y para sus cuentos. En sus novelas, en su trabajo periodístico, está prácticamente ausente. Yo creo que he leído, pues, si no todo, porque es un hombre de una obra muy amplia, sí muy buena parte de su trabajo, tanto literario como periodístico, y también dentro del periodismo aparece muy, muy, muy poco el sentido del humor. Parece que en el momento en que se sienta a escribir un artículo, pierde el sentido del humor. Y también me llama la atención que él ha festejado libros de autores con sentido del humor, y esto quizás merecería una reflexión mayor, pero pues será para otros autores humoristas. Cuando Zayas se presentó ante el director de la Orquesta del Teatro Nacional, violín en mano, para hacer la temida solicitud de un empleo, recibió una sonrisa irónica, hasta descortés, y como especial condescendencia le explicaron que justamente sobraban violines. Además, todos los puestos se heredaban de padres a hijos. Fue a raíz de ese primer fracaso cuando Zayas decidió aprender otros instrumentos que tuvieran menos simpatizadores y en el que la espera de una vacante prometiera ser menos larga. Comenzó con el cello y ya por no dejar aprendió a tocar el contrabajo, el clarinete, la flauta, el piano y el arpa. Todo para estar preparado para cualquier ocasión, especialmente durante las epidemias que por esos años no eran raras en la capital. La actividad del músico era enorme. Tan pronto como se enteró de que había tifo en casa de un fagot que tenía 3 hijos, todos los cuales podían contagiarse, con rapidez extraordinaria aprendió ese instrumento, aunque no tan deprisa que no estuviesen todos aliviados y el peligro lejos cuando terminó el aprendizaje. El conseguir al fin un puesto en la Orquesta del Teatro Nacional iba volviéndose en Zayas, que comenzaba a envejecer, una obsesión. Oye, René, sé que tú has llevado una intensa relación con don Rafael Solana. Quisiera que nos dijeras un poco cómo se da, primero a través de los libros y luego de manera personal, esa relación, y cómo es la misma ahora, después de tantos años. Pues efectivamente fue primero una relación literaria. Siendo yo adolescente leí El Sol de Octubre y casi enseguida La Casa de la Santísima. Coincidí con un compañero mío de generación, Gustavo Sainz, señalando que El Sol de Octubre, junto con La Región Más Transparente y un libro de Luis Espota, iniciaban la literatura urbana en México. Y esto era importante para nosotros porque éramos finalmente jóvenes formados en la Ciudad de México, nacidos en la Ciudad de México, y necesitábamos una temática urbana, no rural. Claro. Entonces la obra de Solana en ese sentido nos interesaba. Después, muy accidentalmente, en una librería de viejo encontré justamente el libro El Oficleido y descubrí ese sentido del humor que he mencionado. Me gustó mucho y escribí una de mis primeras notas de trabajo de crítica literaria para el periódico El Día. Creo que esto es alrededor de 1962,
62, 63 tal vez, y escribí con mucho entusiasmo de este libro. Con mucha generosidad Rafael Solana me escribió una carta dándome las gracias por haberme puesto a trabajar sobre su libro, El Oficleido, y ya después lo vi alguna vez en la Secretaría de Educación Pública, donde él era secretario particular de don Jaime Torres Bodet, y ese es el inicio de una relación. Después trabajo con él durante los Juegos Olímpicos de 1968, y pues es donde se confirma la relación amistosa, pero básicamente de él me ha interesado la narrativa, no me ha interesado tanto su trabajo de dramaturgo, ni tampoco su poesía. Creo yo que lo más importante que él ha hecho es definitivamente su trabajo de prosa narrativa. Fue justamente en la época en que Zayas aprendió a tocar el corno, después de una tos pasajera del cornista de número de la orquesta, cuando el personal de aquel cuerpo vino a aumentarse con un ingreso por creación de nueva plaza, acontecimiento especialísimo en los anales de la institución. Iban a tocar Roberto el Diablo, y en la partitura el director encontró un instrumento que su orquesta no poseía, el oficleido. Y entonces fue cuando entró en la vida musical de México y en la vida de Zayas don Ernesto Wagner, aquel señor pequeño, rojo, de diminutos y apacibles ojos azules, que muchas veces había sido visto en los ensayos y admitido por los músicos como colega por lo interesante que resultaba su conversación sobre música alemana. Zayas devoró su despecho y ni por un momento dio a conocer su envidia. Por el contrario, llevando a la práctica un bien meditado plan, se hizo amigo, el mejor amigo del dueño de aquel oficleido ilustre que por coincidencia venía a ser el único soltero, el único que no tenía heredero obligado y directo. A menos que a su muerte decidiese devolver el famoso instrumento a Europa, donde tenía una prima. Pero Zayas averiguó más de 10 años que ni siquiera se carteaba Wagner con aquella prima, y que lo de los hijos lo había sabido de trasmano y con el consiguiente enojo, puesto que eran habidos fuera del matrimonio. La vida de Zayas cambió desde entonces. Dejó de meterse en la vida de todos los músicos, perdió su don de ubicuidad, y hasta hubo violinista que pasó una pulmonía y oboe que tuvo tifoidea sin que Zayas apareciera una sola vez a informarse de cómo iban aquellos males. Oye, René, se ha discutido mucho sobre la relación que guardan el periodismo y la literatura. Como sabemos, Rafael Solana ha ejercido ambos oficios con acierto y dignidad. ¿Tú crees que su obra se ha enriquecido al nutrirse de ambas formas de expresión? Esto es un problema muy agudo en México. No siempre, sino más bien recientemente se ha insistido en que el periodismo recibe todos los días una fuerte influencia de la literatura. En esto estoy de acuerdo. Al revés, ya no tanto. Yo no creo que la literatura mexicana se haya enriquecido con el periodismo. Y en este sentido, bueno, pues Rafael Solana empieza primero su trabajo como poeta, como dramaturgo, como novelista, y el periodismo lo va ejerciendo también de modo ininterrumpido, aunque se distancia de él en los periodos en que es un importante funcionario. Yo creo que el periodismo de Solana es un periodismo que no tiene la misma importancia que su literatura o que su dramaturgia, definitivamente no lo creo. En todo caso, se podrían rescatar algunos de sus artículos, tal vez un buen puñado de ellos, pero como para analizar ciertas épocas de México. De acuerdo. No creo que nosotros tuviéramos un mundo redondo, completo, visto con mucha agudeza, con un ojo muy crítico, como el de Salvador Novo, el periodista Novo. Yo creo que en el caso de Solana
ha habido un elemento importante en su periodismo, o más bien ha habido una ausencia notable en su periodismo, que es la falta de crítica, y que muchos se lo han hecho notar, y él siempre ha respondido que prefiere tocar solo lo bueno. Zayas ahora se dedicaba por entero a Wagner. Por él aprendió a beber cerveza y desde luego aprendió también a tocar el oficleido, al que lustraba y acariciaba como un oficial a su espada. Don Ernesto Wagner llevaba un higiénico género de vida y por ello gozaba de buena salud. Así pasaron los meses y así pasaron los años. El músico Zayas envejecía, se musitaba. Se iba volviendo amarillento y perdía corpulencia. En aquella espera prolongada y tenaz, la orquesta iba renovándose. Ya los que habían tocado para el virrey y los que habían tocado para el emperador habían muerto, y sus hijos, yernos o nietos tocaban los heredados instrumentos, y la oportunidad de Zayas seguía sin presentarse. El alemán parecía cada día más robusto, más evidentemente sano, más colorado y más fuerte. Por entonces sobrevino el gran auge musical del Segundo Imperio. Grandes celebraciones, estrenos de obras venidas de Europa, funciones de corte, y Wagner brillaba frente a sus majestades. El momento más emocionante de toda la vida de Zayas llegó al fin. Una noche, cuando faltaba un cuarto de hora para el principio de una función de gala, don Ernesto Wagner había sido encontrado muerto, tal vez asesinado, en su nuevo domicilio. La curiosidad y el miedo sostenían un debate en el interior de cada filarmónico mientras comenzaban todos a desfilar hacia el sitio destinado para la orquesta. El teatro estaba casi lleno de gente que ni siquiera sospechaba la tragedia. René, se sabe que Rafael Solana también se ha destacado como dramaturgo, poeta, guionista, maestro, crítico, toda una serie de actividades creativas que lo han llenado de prestigio. ¿Tú nos podrías decir de qué tradiciones culturales pueden provenir estos empeños y talentos que el maestro ha venido cultivando? Pues ya ves que todas las personas que se dedican a más de un oficio lo hacen porque esto obedece más a necesidades de sobrevivencia que de expresión. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? Pues tal vez que tienes razón. Yo no sé hasta qué punto Solana ha tenido una necesidad expresiva de escribir prácticamente todos los géneros literarios y prácticamente todos los géneros periodísticos. Ha sido ensayista, esto es algo que poco se le conoce, pero tiene ensayos extraordinarios sobre algunos pintores. Y bueno, yo tengo la sospecha de que no hay un género que no haya tocado. Sin embargo, en ocasiones, al leerlo, uno se podría poner a pensar si esto es una necesidad de expresión o responde a la necesidad que todos los escritores en México y tal vez en América Latina necesitan para sobrevivir. Exacto. Entonces, el asunto sería preguntárselo más bien a él. A mí me da la impresión de que Solana también necesita cotidianamente hablar, escribir de teatro, de cine, de espectáculos, de toros, de novelas, de cine, en fin, no lo sé. A mí me preocupa, entonces no se ha centrado en una obra fundamental. Muchas de sus obras son, o no muchas, pero sí algunas, pueden ser prescindibles. Pienso en Bosque de Estatuas o en alguna otra escrita a vuela máquina, en donde no hay el rigor que puso en otras obras. Entonces me preocupa esta amplitud de Solana, porque no hay prácticamente tema que no trate. Sin embargo, puede ocurrir que tal vez él sí tenga esa necesidad de hablar de toros, de hablar de ópera, de hablar de teatro, etcétera. Yo con frecuencia no estoy de acuerdo. Alguna vez fue con mis alumnos a hablar
y a la pregunta de alguien de qué era más importante para él, si una corrida de toros o una ópera, él dijo que la corrida, porque la corrida era irrepetible. Entonces yo no estuve de acuerdo en absoluto, porque también una ópera es irrepetible, también cambia de una función a otra, con las mismas personas, con los mismos músicos, con los mismos cantantes. En fin, tal vez él haya tenido esta necesidad de expresividad o de hablar de todos de todos los temas que ha tocado y pues bueno, a mí me da la impresión de que esto le ha hecho perder el objetivo central de una literatura más exigente. Zayas se acercó al director. Creía su deber ante todo ir a acompañar al amigo que ahora debía estar tan solo en este trance final. Pero si era necesario, si sus servicios eran útiles, se quedaría. El director lo pensó por un momento. Tal vez hubiera sido fácil suprimir, sin que nadie lo notase, la parte del oficleido aquella noche. Y así estuvo a punto de decidirlo. Pensaba sobre todo en que la amistad debían constituir en aquel terrible momento el más fuerte de los deberes para Zayas. Pero luego determinó que antes que nada estaba el arte, y entonces pidió a Zayas que se sacrificase solamente unas horas, y dominando la emoción que seguramente debía embargarle, accediera a tocar el oficleido que justamente aquella tarde había quedado en el teatro después del último ensayo. Zayas llegó hasta el instrumento que había quedado huérfano. Le acarició, le tomó en sus manos, se lo llevó al pecho, en una especie de plegaria muda que mucho emocionó a los pocos colegas que fueron testigos de ella. Levantó una triste y significativa mirada al cielo raso y se dispuso a ir a reunirse con sus compañeros, que ya comenzaban a afinar, pues la función no podía tardar en dar comienzo. Para Zayas, a pesar de la tristeza del recuerdo de su amigo, aquel era un instante feliz, un instante de gloria, la realización de un sueño prolongadamente acariciado. Pero en el último minuto se presentó la catástrofe en forma de 2 agentes de policía que se presentaron para detener a Zayas. Alguien les había metido la sospecha. Habían ido a buscar al músico a su casa. No lo habían encontrado, pero sí hallaron un tremendo cuchillo de carnicero todavía con olor a sangre fresca. También encontraron ocultos un pequeño frasco con restos de arsénico, un bote de petróleo y un pantalón medio chamuscado. El oficleido, único en México, fue a llenarse de polvo en los rincones de un bazar. No volvió a contar con ese instrumento la orquesta del Teatro Nacional. Del músico Zayas, solo volvió a saberse que, en su soledad en la prisión, estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Oye, René, esta pasión que siempre siente Rafael Solana por la música y que se manifiesta al relacionarla con la escritura, ¿es algo común en los escritores mexicanos o tú piensas que tiene otra causa en el caso de este autor? Bueno, realmente no lo sé. Recuerdo que Agustín Yáñez llegó a escribir una novela espléndida que se llama La Creación y que tiene una estructura de tipo musical, y recuerdo algunos otros escritores que han tratado de relacionar, de ligar la música con la literatura. Claro, esto es una cualidad de la poesía tiene que tener música necesariamente. Un escritor como Bonifaz Nuño, un poeta de esa gran calidad, es un hombre que está muy familiarizado con la música.
de tal manera que es frecuente. Para darle un ritmo a la prosa o para darle cierta eficacia a la poesía, pues es necesaria la presencia de la música. Otra cosa distinta es también escribir sobre músicos, Claro. o utilizar como tema la creación musical. En el caso de Solana no se manifiesta tanto. Solana sí ha escrito mucho sobre música, pero en plan más bien de crítico. Ha escrito sobre compositores de ópera, como Verdi en Musas Latinas, y también, bueno, finalmente ha escrito una infinidad de artículos sobre trabajos sinfónicos, sobre conciertos, sobre ópera, qué sé yo, debe ser una enorme cantidad de páginas, pero una importante liga entre la música y la literatura. Curiosamente, siendo él una gente que es terriblemente aficionada a los toros, en sus libros poco se ve este facto, este elemento taurino. En El Sol de Octubre, por ejemplo, son más bien jugadores de fútbol americano, intelectuales, son estudiantes, en La Casa de la Santísima también, pero nunca aparecen los toreros. Creo que en este sentido Luis Espota fue el que utilizó más ciertos temas que le interesaban, o ciertas actividades que le interesaban, el arte, el deporte, etcétera, para hacer literatura, que Solana. Sin embargo, bueno, pues yo creo que el Solana novelista, el Solana cuentista, deja una huella muy honda en la literatura mexicana. No puedo decirte si en el teatro ocurre lo mismo, porque aquí es un terreno en el que poco conozco. Cuando yo le he dicho a Rafael Solana, o he escrito sobre la importancia de su trabajo de prosa narrativa, él siempre se ha defendido diciéndome que él básicamente es dramaturgo. Bueno, esto uno puede opinar lo que sea, es la crítica, es la historia la que dirá la última palabra, ¿no? Así es. René, muchas gracias por tus palabras. Y a ustedes que amablemente nos escuchan, solo nos queda darles las gracias y recordarles que es importante que se aproximen a la obra de los autores. En el caso particular del autor de hoy, les recomendamos las obras La Casa de la Santísima, El Sol de Octubre y Musas Latinas. Gracias y buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos, Santiago Fernández. Musicalización, Vicente Morales. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Narrador, Patricio Castillo. Asistencia de producción, María Estela Hernández. Producción, Diana Constable. Voz, Rosa Marta Jasso.